canal medular. El canal medular es el que está formado por los forámenes vertebrales. Entonces el sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo y médula espinal. El encéfalo se va a dividir en tres partes: cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Esto lo vemos también en la parte de tráquea. Cerebro, cerebelo y tallo cerebral. La médula sí pues va a dividirse en sección cervical, torácica, lumbar y sacra. ¿Listo? Dependiendo de por dónde van a emerger sus nervios, los nervios que emergen. La acumulación de la sustancia gris o la sustancia blanca va a depender si están en encéfalo o en médula. Entonces, en encéfalo, por ejemplo, la sustancia gris, o sea, los cúmulos de cuerpos neuronales, están en la corteza y están en los núcleos, que son profundos. Los núcleos son profundos. La sustancia blanca es profunda, o sea, aquí hay cuerpos de neuronas y aquí hay axones. Y aquí hay cuerpos de neuronas. En la médula espinal es al revés. En la corteza está la sustancia blanca y la materia gris. Los cuerpos neuronales están en unas formaciones que se denominan astas, que se van a conocer como astas dorsales, astas ventrales, y a nivel cervical y toracolumbar, la intumescencia cervical y la intumescencia lumbar van a haber unas astas laterales. Bien, porque ahí se necesitan más axones que salgan, principalmente motores, que van hacia el miembro pélvico y el miembro torácico. En sistema nervioso periférico, los nervios periféricos, o sea, esos nervios que van a estar inervando esos músculos que empezaron a ver, son sustancia blanca. Son axones que vienen de neuronas que vienen de la médula espinal, todos en su conjunto. Y la sustancia gris son los ganglios periféricos. ¿Listo? Que pues los vamos a ver también en anatomía. Vean. Los axones se van a unir, varios axones, mediante un tejido que se llama el endoneuro, un tejido conectivo. Eso van a terminar formando varios axones, un fascículo muscular, y varios fascículos musculares mediante el perineuro se juntan y forman un nervio periférico que está envuelto en un epineuro, lo mismo que epimicio, perimisio y endomisio, sino que en vez de misio, que significaba músculo, pues es neuro, que significa tejido nervioso. ¿Listo? Ese es el tejido conectivo que une a los axones que terminan formando los nervios periféricos. Miren cómo hay en esa imagen a través de ese tejido conectivo bien van los vasos sanguíneos, porque el axón, al igual que el cuerpo neuronal de donde viene, es un tejido aerobio, necesita de oxígeno. ¿Listo? Por eso las isquemias de nervios periféricos van a terminar dañando, afectando el nervio periférico, que va a generar parálisis, por ejemplo. ¿Listo? Aquí es una placa histológica de un ganglio donde tenemos las neuronas ganglionares y unas células que se denominan células satélite, que son parte de la neurología, que sirven de sostén de esas glándulas, y segundo, sirven como reguladores crónicos para o reguladores del dolor crónico, ¿no? Porque los ganglios generalmente son sensitivos, los ganglios periféricos. Uy, qué pasó. Porque yo estaba en nombre. Acá. Bien, esto es una tractografía. Entonces, de acuerdo a lo que les dije, esta tractografía que está mostrando, ¿sustancia gris o sustancia blanca? Sustancia blanca, esos son axones. Lo interesante de estas tractografías es que muestran cómo están conectadas las distintas partes del cerebro entre sí. Entonces, por ejemplo, esto sería la parte del lóbulo izquierdo, el lóbulo derecho, miren cómo se conectan hacia el otro lado, terminando formando las famosas neuronas espejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí hay mayores funciones para cierta característica, aquí hay unas más poquitas, y en caso de que estas lleguen a fallar, estas pueden volver a aprender lo que está haciendo la otra y volver a recuperar la función. Eso es lo que se denomina plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro de crear sinapsis nuevas y de eliminar sinapsis que no están siendo usadas. Bien, obviamente entre más joven el animal, más plasticidad hay. Bien, pero no quiere decir que la plasticidad se pierda. La plasticidad neuronal está durante toda la vida. Esto lo que pasa es más activa, obviamente, en un cerebro en formación. Estas son las células de la neuroglía, y de ahí viene algo que les preguntaron ahorita: ¿sistema?
linfático, ¿no? De la neuroglía. Es un sistema de drenaje alterno, porque es que el sistema nervioso está aislado. El sistema nervioso está aislado. Las células de la neuroglía se van a clasificar de acuerdo a las que se encuentran en el sistema nervioso central y a las que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Entonces, en el sistema nervioso central tenemos las células ependimales o ependimocitos. Se van a encontrar unas estructuras macroscópicas que se denominan los plexos o telas coroideas, que la principal función es la producción de un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal, que es un líquido que le da protección al sistema nervioso. Los oligodendrocitos son las células de sostén, o sea, ellas ayudan a que las neuronas, son como los aparatos, los esqueletos, que mantienen, digamos, a las neuronas unidas, y además forman las vainas de mielina en el sistema nervioso central. Los astrocitos forman una estructura que se llama la barrera hematoencefálica, entonces eso hace que el sistema nervioso esté aislado del resto de los sistemas, porque tiene que protegerse contra virus, por ejemplo, contra bacterias y contra metabolitos que produce el cuerpo que pueden llegar a ser neurotóxicos. Por ejemplo, los compuestos nitrogenados y el amoníaco que se produce después de degradar las proteínas. Entonces, la urea, la creatina, que es resultado, digamos, de la contracción muscular, son compuestos que son eliminados por el cuerpo, pero en algún momento pueden llegar a pasar por la circulación del sistema nervioso central, pero esos son elementos tóxicos para la neurona. Entonces, los astrocitos, formando la barrera hematoencefálica, es una barrera permeablemente selectiva, o sea que deja pasar lo que la neurona necesita y no deja que pase lo que la neurona no necesita. Entonces deja pasar el oxígeno, deja pasar la glucosa, más compuestos que pueden ser tóxicos, evita que pasen. ¿Listo? Hay un compuesto como por ejemplo el amoníaco, que es un resultado del metabolismo de las proteínas a nivel intestinal, que tiene que ser detoxificado por el hígado. Cuando el hígado falla o cuando hay comunicaciones cortosistémicas, o sea que la sangre no va del sistema digestivo al hígado, sino que va a la circulación central, se da algo que llaman encefalopatía hepática, por ejemplo. O cuando fallan los riñones, que no se eliminan esos desechos y se acumulan en grandes cantidades, se da la encefalopatía renal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la creatinina salió de 3 para arriba, son pacientes que pueden estar en estatus epiléptico, o sea, presentar convulsiones, o pacientes que no van a conocer, como con letargos, con muchos de estos tipos de afecciones nerviosas. Bien, eso es una barrera hematoencefálica. La microglía son las únicas células del cuerpo, las únicas células del sistema nervioso central que no nacen del ectodermo. ¿Se acuerdan que el sistema, pues en embriología, los que ya la vieron y los que la vieron este semestre, el sistema nervioso sale del ectodermo? ¿De dónde es que viene la microglía? Son glóbulos blancos. Entonces, ¿de dónde vendrían? Pero estoy hablando de embrionariamente, ¿del ecto, del meso o del endo? Del meso, ¿no? Se los puede haber preguntado ayer, ¿cierto? Entonces, confórmense hoy con saber que no vienen del ectodermo, estudien. Pero entonces, cuando se está formando ese tubo neural, crean unas células de ese que no es ectodermo atrapadas en el tubo neural, se van a convertir en microglía. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta hay una barrera hematoencefálica, las células blancas de la periferia no van a entrar al sistema nervioso central, no tienen por dónde. Por eso es que existe el sistema linfático, un sistema de drenaje. ¿Cuál era la palabra? Alterno, porque pues todo este sistema evita que sea como muy directo. Esas células de la microglía son los glóbulos blancos del sistema, ellos van andando por ahí como, se les llama como células dendríticas, van andando por ahí con esas dendritas, o sea, estas cositas que sobresalen. Y cuando reciben un estímulo quimiotáctico de activación, se vuelven una bolita y descargan sus enzimas. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Uno, en sinapsis que no se usan, que no están generalmente produciendo electricidad ni consumiendo neurotransmisores, o sea, esas sinapsis olvidadas ahí van y las agarran. Dos, eso creo que era lo del Alzheimer, ¿no? ¿Y cuándo puede procesos inflamatorios? Cuando van a subir agentes patógenos. ¿Listo? ¿Qué puede subir? Virus muy pequeños, rabia, moquillo, ¿listo? Pueden subir
parásitos, y por ejemplo se pueden presentar cestos a nivel del sistema nervioso central, toxoplasma, o sea, el toxoplasma es un protozoo, protozoos, los cestos son tenis, pueden hacer como unas bolas, hay unos quistes en el sistema nervioso central. Y los protozoos como el toxoplasma pueden subir. Entonces ellos generan inflamaciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es el problema? Que pues también van a dañar el tejido alrededor, o sea, también pueden dañar la neurona. Eso, por ejemplo, puede explicar esas secuelas del moquillo canino. Cuando hay pacientes que sobreviven al moquillo canino y han tenido, digamos, afección nerviosa, él queda como con su vainita, con micronos, moviendo la oreja, a veces masticando, con movimientos raros. Es por eso, porque a veces quedan como encapsulados esos restos de virus ahí, y va pasando una microglía por ahí y dice, uy, ahí hay un virus, y ataca y genera inflamación. Bien, me faltó, perdón. A nivel de células periféricas, del sistema nervioso periférico, la microglía está formada por las células satélites, que ya le dije, dan sostén a los ganglios periféricos y se encargan de regular el estímulo del dolor crónico. Bien. Y las células de Schwann, o neurolemocitos, que son las vainas de mielina en los axones de los nervios periféricos. Bien. Esta es una barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica no la van a ver macroscópicamente. No es una barrera, vea, una barrera. No. Está metida por todo el sistema y es microscópica. Entonces, un vaso sanguíneo, un astrocito y el tejido nervioso y la neurona. Vaso sanguíneo, astrocito y neurona. Entonces, ella es la que le alimenta prácticamente a la neurona. ¿Entendieron? Sí hay unas barreras que van a poder ver, unas capas, unas membranas que son las meninges, las que se inflaman cuando da meningitis. Bien. De superficial a profundo son estas tres, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Y van a haber unos espacios asociados. Entonces, asociado a la dura madre tenemos el espacio epidural y el espacio subdural. El epidural es sobre la dura madre y el subdural es profundo a la dura madre. El espacio epidural no lo van a encontrar en el cráneo, porque la dura madre se pega, se une al neurocráneo, está bien pegada. El espacio epidural es a partir de la articulación atlantoccipital hacia distal. ¿Le suena algo espacio epidural o la palabra epidural? ¿A qué? Anestesia epidural. Entonces hay unos espacios del cuerpo, por ejemplo, a nivel sacrocaudal o lumbosacro, en donde se puede meter una agujita y en ese espacio epidural se inyecta anestesia. Y pues el animal va a quedar anestesiado de esa zona. En humanos se utiliza mucho, por ejemplo, para cesáreas. Se utiliza para cesáreas, se utiliza para procedimientos de miembros pélvicos. En animales también. En animales se utiliza como anestesia local regional. Lo que pasa es que en animales no, la anestesia local no reemplaza totalmente a la anestesia general. Porque usted a un humano le dice quédese quieto, que lo vamos a anestesiar de aquí para acá y quédese quieto al resto de la cirugía. A un animal eso es imposible. Pero la anestesia local sí es muy importante porque es la única manera de evitar que haya percepción central del dolor. ¿Listo? O sea, los estímulos dolorosos nunca llegan al cerebro con anestesia local. Entonces sí es idealmente hacer protocolos de anestesia. ¿Bien? En el espacio subdural, en el animal vivo no existe, porque resulta que esto tiene el aracnoides, que es una membrana que parece una telaraña. Debajo de ella, profunda, está el espacio subaracnoideo, y ahí está el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo empuja al aracnoides, y el aracnoides se pega a la dura madre. Pero cuando se muere el animal, se pierde la presión del líquido cefalorraquídeo y se cae el aracnoides. Entonces queda el espacio subdural pues presente. Entonces en los animales allá que van a ver en el laboratorio hay espacio subdural. ¿Listo? Hay espacio subdural. ¿Entendido? La última es la pia madre, que la pia madre va pegada al sistema nervioso central, incluso se mete por las circunvoluciones del cerebro. La pia madre se puede pronto despegar de la médula. Del cerebro es difícil despegarla y es mejor verla con condiciones microscópicas. Ahí pues otro esquema. Los cerebros de los mamíferos domésticos, de la mayoría de mamíferos domésticos, presentan circunvoluciones, que son estos giros y estas fisuras. Todos presentan, ¿no? Sí.
Ah, pues de músculos de cabeza, sistema neuromuscular facial. Los cerebros se van a dividir en dos, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, separados en todos por una cisura que llaman la cisura longitudinal. Las circunvoluciones son estas cosas, están formadas por giros y las fisuras. Bien, estos dos animales, tanto silvestres como domésticos, que no tienen circunvoluciones. Así, por ejemplo, es el cerebro de un ave. Ese tipo de cerebro se le dice que son lisencefálicos. La lisencefalia en las aves, en los conejos, en los roedores es normal, incluso en algunas especies de primates, por ejemplo en los titís. ¿Saben cuáles son los titís? Sí. Esos son lisencefálicos. Pero no es normal en un caballo, no es normal en una vaca, no es normal en un perro. Si no hay formación de fisuras en esos animales, se conocerá lisencefalia, eso no es viable con la vida del animal. No se determina formar el cerebro, mejor dicho. La lisencefalia en estas especies pues hace que haya menos corteza, y entre más corteza pues más lugar para acomodar mayor cantidad de neuronas, lo que hace que los cerebros con circunvoluciones tengan zonas como más especializadas a nivel de plasticidad neuronal. Podemos hablar de que son más inteligentes, sí, podría haber cierto grado de inteligencia, pues aquí por ejemplo tenemos un chimpancé y tenemos un humano que si lo comparamos con un conejo, pues sí. Pero, por ejemplo, a nivel de cerebros encefálicos tenemos los citácidos y los córvidos, que son animales que realmente tienen procesos cognitivos muy elevados, ¿no? Entonces no es ni tan así. Los citácidos son las loras y las guacamayas, y los córvidos, pues, son los cuervos. Son animales que está comprobado que son inteligentes, que llegan a resolver problemas que a veces resuelven niños de 4, 5 y hasta 7 años. O sea, se les puede equiparar su nivel cognitivo con niños de 7 años, eso es mucho por año. Y cuando hablan que un perro tiene el nivel de uno de 3, de 4, el gato lo mismo. ¿Sí? Los cerdos también son animales muy inteligentes, lo que pasa es que pues, los tenemos en una piedra y es para comer, pero son animales que pueden tener procesos cognitivos superiores a los perros incluso. Estos son comparaciones a escala del cerebro de un humano con el de un elefante, con el de un delfín, por ejemplo, un gorila. ¿Quién tiene la cabeza más grande, el humano o el elefante? Un elefante, una cabeza así. Pero miren que los cerebros son relativamente similares. Es un poco más grande el cerebro de un elefante. Y el de un caballo no está acá, pero cuando miremos el caballo, la cabeza del caballo es 3 veces más grande que la del humano y el cerebro es 3 veces más pequeño. Bien. El delfín es una cosa, no confíen en los delfines. No, mami, ese cerebro. No. Yo a esos bichos los veo con desconfianza. Acá tenemos el de un perro y el de un gato. ¿Listo? Miren ese cerebro tan grande que tiene un elefante. El cerebro tiene funciones de coordinación motora y de equilibrio. Como que un animal tan grande necesita mucha coordinación motora. La memoria está más que todo entre la sí, pero es que mira, el elefante está muy grande. Pero pues también tiene demasiada corteza. Tiene una memoria muy grande. Y si se dan cuenta, estos 3 animales son animales pues, relativamente, que si los comparamos desde el punto de vista humano, por ejemplo la inteligencia como lo que es la inteligencia humana, pues son relativamente similares. Por ejemplo, se sabe que los elefantes hacen duelo por los muertos. ¿Bien? Los delfines, pues ni se diga todo lo que hacen los delfines. De hecho, hay estudios en donde estaban trabajando hipótesis que tenían un lenguaje articulado. Una cosa es chillar, que eso lo hacen muchos animales, que el chillido significa depredador arriba, depredador abajo, está comprobado. Pero otra cosa es tener sonidos articulados que puedan estar hablando un idioma. Había una hipótesis de eso. Una cosa pues increíblemente. Por ahora digo, no confíen en eso. Y a nivel de cortezas, y esto es como una parte para que entiendan una respuesta muy básica, que es la respuesta por ejemplo a estímulos. Los estímulos pueden ser presión, pueden ser temperatura, o sea, que pueden ir ligados con dolor, ¿listo? O placer. ¿Sí? Hay una corteza que más o menos está ubicada entre la corteza
temporal y la corteza, pero la corteza parietal y la corteza frontal, por aquí, por ejemplo, en el perro y en el gato, es la corteza somatosensorial, la encargada de entender y percibir esos estímulos externos y generar una respuesta. Una respuesta somática, que quiere decir que es una respuesta voluntaria o una respuesta mediada, una respuesta que uno quiere hacer, porque la otra es la respuesta involuntaria. ¿Listo? Entonces, miren estas flechitas. Entonces, por ejemplo, el animal está doliéndole un caballo con laminitis en el casco, laminitis en el dedo izquierdo de la mano, el único dedo que tiene, ¿no? Entonces, en la mano izquierda. El dolor llega a la corteza, hay 6 capas de neuronas piramidales, eso se ve en histología, y lo que hace ella es sentir, nos está doliendo algo. Mediante sinapsis hacia la corteza de asociación, logra entender dónde es que está el dolor, porque hay distintas zonas en el cerebro, por ejemplo, en este que se ve bien grande, por acá podría ser el de la mano izquierda, pero por acá es de la mano derecha, bueno, al revés, por acá es de la mano derecha, por acá es de la mano izquierda, pero por acá entonces podría ser el del pie, y por acá el de, no sé, el de la región toracolumbar. Entonces, hacia donde llega esa corteza de asociación y empieza a mandar señales donde ocurre una respuesta, ahí es donde logra entender, me está doliendo eso, la mano izquierda. ¿Cuál va a ser la respuesta motora? No apoyar la mano, intentar apoyar mejor más en los otros miembros y apoyar, por ejemplo, sobre lumbres, mejor dicho, la cojera. Porque si apoya normal, él entiende que le va a doler. Eso es más o menos la respuesta. Cuando las respuestas son muy rápidas, por ejemplo, un quemorazo, un golpe al ya es arco reflejo, y está mediado ya con las reacciones motoras de la médula. Bien. Pero ya que uno tenga un dolor, que uno tenga algo, no, es que no hago eso porque me duele, me acomodo de esta forma, o entender la respuesta a un estímulo que también puede ser placentero, por ejemplo, a nivel del tacto, pues ya es basado, eso ya es percepción central del estímulo. Bien. Un perro después de cirugía, si no hay un correcto manejo del dolor, ¿qué le va a hacer a la herida? Se la va a lamer. ¿Listo? Porque sabe que le duele. Eso es este tipo de respuestas. ¿Entendieron? ¿Sí? Pero, ¿qué le pasa a esta vaina? Formación de los nervios periféricos. Entonces acá tenemos un corte de la médula y la formación. Los nervios periféricos son la unión de dos raíces, una raíz dorsal que es aferente al sistema nervioso central, o sea, va hacia el sistema nervioso central, y una raíz ventral que es eferente, o sea, emite respuestas. Entonces la raíz dorsal es sensitiva y la raíz ventral es motora. Por acá estaría el foramen vertebral lateral o el foramen intervertebral, dependiendo de la especie y si hay formación o no del mismo. Entonces miren que aquí los nervios tenemos un ramo dorsal y un ramo ventral. Entonces si es azul es sensitivo y si es rojo es motor. Entonces los nervios periféricos, esos que van a ver cuando miran el libro torácico radial, lunar, mediano, o los que vamos a ver hoy en la primera clase de músculos conmigo, el grupo 1, el facial, el bucal dorsal, bucal ventral, son mixtos. O sea, llevan axones motores para que el músculo se mueva, pero también devuelven la respuesta. Bien. Hay unos nervios ya muy distales, como por ejemplo el safeno o el cutáneo antebraquial lateral, que llegan a la piel, que esos ya son exclusivamente sensitivos. Bien. Entonces, por ejemplo, una respuesta dolorosa va a subir por el nervio mixto y va a coger hacia la raíz dorsal. Y va a llegar aquí al ganglio de la raíz dorsal, en donde hay una sinapsis, en donde hay un relevo de estímulos. Y de ahí, que hay cuerpos neuronales, van hacia la médula y llegan y hacen sinapsis en el asta dorsal. Que las neuronas del asta dorsal son sensitivas. Y ya llegan y ahí mandan el estímulo vía fascículos dorsales, que serían esta zona, hacia el cerebro. Y ya el cerebro llega y entiende qué es lo que está pasando. La respuesta motora viene, la orden desde el cerebro, y las neuronas que se encuentran en las astas ventrales mandan sus axones hacia la periferia. Entonces, por ejemplo, un músculo interóseo de una jirafa está inervado por muchas neuronas que pueden medir 3 metros, porque el cuerpo neuronal está a nivel cérvico-torácico y proyectan los axones hasta la parte distal. Entonces pueden medir, pueden hacer así de largas, ¿listo? Esto es un corte histológico de un ratón. Entonces, esto es dorsal y esto es ventral. Aquí estarían las astas dorsales,
los fascículos sensitivos que llevan la información sensitiva al cerebro, los cordones o fascículos ventrolaterales que son mixtos. Esta es la raíz dorsal, aquí mira la raíz dorsal, se rompió acá, esto es dura madre. Este es el ganglio de la raíz dorsal, y esto que eosinófilo, ¿cierto? Rosadito es eosinófilo, ¿cierto? Sí. Esto más eosinófilo es la pía madre. Bien. Todos estos punticos que ven aquí son axones que quedaron en corte transverso. ¿Listo? Ya se llega el nervio. Esto es importante, neurona motora alta y neurona motora baja. ¿Listo? La neurona motora alta tiene su cuerpo neuronal en el encéfalo, en la corteza somatosensorial. ¿Bien? Donde está la corteza motora. Entonces, por ejemplo, en el cerebro van a haber unas neuronas encargadas de la orden de los movimientos de la mano. ¿Bien? Pero ellas no son las que directamente llegan a los músculos de la mano. ¿Entienden? Entonces tienen su cuerpo neuronal acá. Los nervios que inervan la mano nacen de acá, de la intumescencia cervical que forman el plexo torácico. El plexo braquial, perdón, el plexo braquial. Estas neuronas proyectan su axón en sinapsis con el cerebelo, que es el que coordina los movimientos, hacia esa región. Y en la intumescencia cervical, donde nacen los nervios que inervan el miembro torácico, en este caso los de la mano, llegan ahí y les dicen, oiga, hay que mover la mano. Y de aquí nace la neurona motora baja. Entonces la neurona motora baja está acá, en las astas ventrales, y manda su axón hacia la periferia. La neurona motora alta tiene su cuerpo neuronal en el cerebro y manda su axón hacia la médula. Entonces la médula no es que tenga, digamos, sí tiene, digamos, los axoncitos que salen de aquí, que van para allá, pero tiene muchos axones que vienen desde el cerebro y que son uno solo largo, y múltiples juntos. Entonces por eso cuando hay daños a nivel de médula, pues volver a conectar eso es prácticamente imposible. Porque si fueran muchos axones chiquiticos, muchas neuronas por todo lado pasándose el estímulo de uno al otro, pues sería más fácil. Pero como es una neurona por acá, con su axón hasta por acá, no ocurre ese tipo de sinapsis. ¿Listo? Son como si fueran los cables de internet que van subterráneos de continente a continente. Se rompen, se quiebran, ¿qué pasa? Volver a repararlos. Pues los cables sí pueden, pero aquí en el cuerpo no. Por eso, cuando hay daños a nivel de médula, se produce paraplegia, cuadraplegia. ¿Bien? Y puede ser permanente, o sea, para toda la vida del animal, porque volver a que conecten es difícil, porque es que se cortaron los cables. ¿Listo? No hay cómo volverlos a unir. ¿Listo? Sí hay experimentos que han generado estímulos, ese tipo de cosas, células madre, por ejemplo, pero pues es difícil, ¿no? La neurona motora alta va a regular los movimientos de la neurona motora baja. Entonces se dice que la neurona motora baja es excitatoria y la alta es inhibitoria. Entonces, por ejemplo, si llega un animal que lo atropella un carro y le pasó por acá y hacen el reflejo patelar y el reflejo está aumentado, el daño es en neurona motora alta. El axón que viene por acá se dañó. Pero si está hiporreflexivo o no tiene reflejos, el daño está aquí en las astas de la médula, porque no hay respuesta. Bien, eso lo verán mejor en clínica, lo entenderán mejor. Lo que me importa ahorita es que entiendan dónde está la neurona motora alta y dónde está la neurona motora baja. Dónde están los cuerpos neuronales de la neurona motora alta y las proyecciones de sus acciones, y lo mismo de la baja. ¿Entendieron eso o no? Sí. ¿Quién no entendió? Sistema nervioso autónomo. Entonces, como su nombre lo indica, él hace sus cosas porque quiere. Y es el que está inervando las vísceras principalmente. ¿Listo? Y el músculo liso, o sea, también inerva las glándulas salivales, las glándulas sudoríparas. Bien, se va a dividir en dos, en parasimpático y en simpático, y son antagonistas. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso simpático estimula al músculo estriado cardíaco, mientras que el parasimpático lo contrario es estimular, lo deprime. Entonces, el sistema nervioso simpático hace que se aumente el gasto cardíaco, que se aumente la frecuencia cardíaca.
y el parasimpático que se disminuye, que es la de carga. ¿Listo? El sistema nervioso parasimpático estimula el músculo liso, o sea, estimula la producción de saliva, estimula la producción de sudor, estimula la motilidad intestinal y la inmotilidad gástrica, mientras que el simpático lo contrario. Entonces, cuando uno se asusta, se estimula el simpático, entonces se pone la boca seca, se dilatan las pupilas, se detienen los movimientos intestinales. Y cuando se estimula el parasimpático es lo contrario. Se aumentan los movimientos gastrointestinales, hay sudoración, hay salivación, ¿listo? Y se achica la pupila, la miosis. ¿Bien? Estos son nervios periféricos y estos son nervios mixtos, motores. Por ejemplo, se pueden dividir en pares craneales, que son 12, se los aprenden, nervios cervicales, plexo braquial, nervios torácicos, lumbares, plexo lumbosacro y nervios sacrocaudales. ¿Bien? El plexo braquial inerva los músculos del brazo y el lumbosacro los del miembro pélvico. Entonces, ahí es donde van a encontrar más neuronas y más axones. Los dermatomas son mapeados de la piel, en donde se sabe que estos nervios emiten ramos cutáneos que le dan la sensibilidad a la piel. Entonces, por ejemplo, por aquí está el dermatoma del accesorio, el dermatoma del radial. Entonces, lo que se está evaluando ahí cuando se evalúa un dermatoma es la sensibilidad o la vía sensitiva de ese nervio. Si se sabe que craneal al antebrazo es el radial y resulta que hacen un pinzamiento y no hay respuesta de dolor, pues probablemente esté dañado el nervio radial. Y si no hay movimientos de los músculos, pues se justifica, se comprueba mucho más ese diagnóstico. ¿Listo? Mediante los dermatomas. Hay una cosa a tener en cuenta que es que, por ejemplo, las vías del dolor profundo son por acá. Las vías de los axones del dolor profundo son por acá y son por acá. O sea, bien profundas. Entonces, cuando hay un trauma a nivel medular y el animal pierde el dolor profundo, es mal pronóstico. Es muy mal pronóstico, porque para que se dañe esto, ¿qué debe haber pasado con lo que está más periférico? También se dañó, entonces el daño es muy grande a nivel de médula. Entonces, pérdidas de dolor profundo que se evalúa, por ejemplo, pinzando en la parte distal de la interfalángica distal, haciendo duro ahí, eso tiene que generarle al animal una respuesta. Si esas vías, si se pierde el dolor profundo, pues el pronóstico es malo a nivel, digamos, de recuperación medular. Esto, por ejemplo, es el dermatoma del safeno. Si ustedes cogen la piel de esa zona de la cara medial, del muslo, de la pierna y del pie, y hacen ahí un estímulo doloroso, están evaluando el nervio safeno. Y el nervio safeno tiene la vida del nervio femoral. Entonces, si no hay dolor en el safeno, y no hay respuesta, por ejemplo, de un músculo que inerva femoral como el cuádriceps, pues está dañado el nervio femoral. ¿Bien? ¿Claro? Sí. Si no entienden, levanten la mano y hablen. Ahí se está hablando, por ejemplo, el dermatoma de los dorsales, de los ramos dorsales torácicos, ¿no? En antes se habló de pinzamientos. ¿Listo? Y hay una espera, por ejemplo, que haya un reflejo, que es el reflejo del panículo, que es que el músculo cutáneo del tronco haga que se mueva. Cuando los caballos les paran las moscas, que tiemblan, y las vacas, ese es el reflejo del panículo. Bien. Los plexos, ¿qué son? Los plexos son, cuando escuchen la palabra plexo, es una red. Y el plexo nervioso es una red de nervios. El plexo braquial inerva al miembro torácico. Ese es el plexo braquial, es un gato. Bien. Entonces, es la formación dada por los últimos 3 nervios cervicales y los 2 primeros torácicos, que pueden dar variantes, sí, pueden ser los 4 últimos cervicales, solamente el primero torácico, puede haber bastante variación ahí, pero esto es lo general. Bien, en especies arbóreas, por ejemplo, se forman troncos bien detallados, o sea, los nervios se conectan y forman tronquitos. Eso es para resistir la elongación. Bien. Mientras que, por ejemplo, en este gato no se forman troncos, se forma una red. Bien, esto es un primate, esto es un tití. Y miren que miren si hay la diferencia. Miren aquí como el desorden. Y aquí una organización de 3 troncos. Bien, se pueden ver aquí bien los 3 troncos. Los humanos formamos troncos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vivimos en árboles? No. ¿Sí? Ahora,
No. Evolutivamente, somos primates, y los primates vienen de mamíferos, y hay primates, muchos primates arbóreos. Evolutivamente, ahí estamos formando troncos, ¿no? Y podemos hacer movimientos de elongación en este lado. Ustedes le hacen esto a un perro o a un gato, y pueden desgarrar músculos y desgarrar los nervios. ¿Bien? Esto es un perezoso, muy arbóreo, recibe muchas fuerzas, viene colgando. 3 dedos. Y generalmente, miren, forma un solo tronco, ¿no? Los tamandúas, o los osos hormigueros. Aquí lo que pueden ver, no sé si logren notar, que aquí como que se adelgaza y aquí hay un engrosamiento. ¿Sí? Esa es la intumescencia cervical. Entonces, como resulta que a nivel del miembro torácico, ¿dónde creen que hay más músculos? ¿Aquí en la pared abdominal o en el miembro torácico? Lógicamente el miembro torácico. Entonces, si hay más músculos, tienen que haber más nervios. Y para que haya más nervios se necesitan más axones. Y para que haya más axones se necesitan más cuerpos neuronales motores en las astas de la médula. Entonces, se meten ahí más neuronas. Entonces, ¿qué pasa con la médula? Pues se engrosa. Entonces se forma la intumescencia cervical, de donde nace el plexo braquial, y la intumescencia lumbar, de donde nace el plexo lumbar. Bien, esto es un plexo braquial. Listo, ahí sale. Miren que se forma un solo tronco también. Plexo lumbosacro, el que va a inervar el miembro torácico. Ese sería el plexo lumbosacro del que de un carnívoro o de un ungulado. ¿Y por qué? Y créanme que así no lo hayan visto, ustedes están en capacidad de saber. ¿Por qué? Porque se extiende la última nervio. Es un ungulado, pero no es por eso. La respuesta es porque, miren, los nervios reciben los nombres de la vértebra donde salen caudalmente. Entonces acá sale de L4, caudal L4, caudal L5, caudal L6 y viene el sacro. Si fuera un carnívoro, ¿qué otro nervio esperarían? ¿L qué? L7, porque los carnívoros tienen 7 vértebras lumbares y los ungulados 6. Entonces esto puede ser de una vaca o un caballo. ¿Bien? Ese es el plexo lumbosacro de un perro. Y se está formando ahí, por ejemplo, el nervio ciático. ¿Listo? O isquiático. Miren acá, es el nervio más grueso y más grande del cuerpo para terminar en el fibular y el tibial. Pasando siempre entre la tuberosidad isquiática y el trocánter mayor del fémur. Ahí siempre lo van a encontrar. Y aquí lo que se ha buscado para verlo bien es que retirar la musculatura glútea y se ha quitado parte del ilium. ¿Listo? Entonces, por eso hay que tener cuidado de inyecciones en esta zona para no irlo a dañar, no irlo a funcionar. Porque doler, uno, la función va a doler, y dos, si inyectan algo ahí, van a separar fibras nerviosas, y ese animal puede quedar bobo para toda la vida con inyección nerviosa. También hay otros plexos, ¿no? También hay otros plexos, como por ejemplo el plexo del plano abdominal transverso, bien, que se encuentra en el abdomen. Cuando miden los músculos del abdomen, entre el transverso del abdomen y el oblicuo interno, hay una red de nervios ahí que está inervando eso. ¿Listo? En humanos también se reporta. Normalmente puede ser que muchos nervios vayan acompañados de vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, los nervios metatarsianos o metacarpianos en los caballos, que son muy utilizados para bloqueos diagnósticos, van con la arteria y con la vena. Entonces, para ubicar el nervio, para hacer el bloqueito, o sea, por ejemplo, que es un bloqueo diagnóstico, el animal está cojeando. Entonces, yo quiero saber si el nervio, si el dolor puede ser a nivel del hueso sesamoideo distal, o puede ser aquí a nivel, digamos, de las falanges, o puede ser el problema aquí a nivel del metacarpio. Bien, entonces primero se hace un bloqueo allá distal. Si el animal deja de coger, es que es de ahí, un síndrome del hueso navicular. Pero si el animal sigue cojeando, es que es más proximal el problema. ¿Sí? Entonces puede ser un desgarro aquí a nivel de músculos. Entonces, ¿cómo se localiza el nervio? Palpando la arteria. Se palpa la arteria, se palpa el pulso y se sabe por anatomía que al lado está el nervio. Entonces ahí se hace el bloqueo. Esos bloqueos diagnósticos los van a ver más adelante, incluso hacen práctica con miembros torácicos y pélvicos ahí, en donde inyectan azul de metileno y después hacen la disección y miran a ver si quedó tenido el nervio, a ver si se bloqueó bien. Ahí yo he visto que hacen las aplicaciones de todo esto. Entonces, por ejemplo, examen neurológico, ¿no? Acá, por ejemplo, están evaluando
la marcha. ¿Listo? Y aquí están evaluando la propiocepción. La propiocepción es saber cómo están ubicados espacialmente. Entonces, saber que No, usted de tiene hecho, la los pierna borrachos cruzada. son... El cerebro entiende eso, o que están sentados bien. Entonces, cuando un animal pierde la propiocepción, se le voltea y se coloca apoyo dorsal, bien sean las manos en los pies, y va a mantener el apoyo dorsal. ¿Qué debería hacer si tiene bien la propiocepción? De una vez acomodarla. Háganle el perro en la casa ahí cuando estén jugando el gato, pónganle y verá que va a acomodarla de una vez. ¿De quién se encarga la propiocepción? El cerebelo. ¿Listo? A nivel de neurología hay algo. Hay un axioma, hay algo que no cambia, y es el único sistema en donde clínicamente hay un axioma, y es el siguiente. Los signos clínicos de enfermedad neurológica no dependen de la enfermedad, sino de la neurolocalización. ¿Bien? Y les voy a poner este ejemplo. Hay una enfermedad o un trauma que me va a afectar la región toracolumbar, acá. ¿Listo? Si yo evalúo la conciencia de ese animal, ¿cómo va a estar? Bien, ¿Bien o va a tener problemas de conciencia? va a estar bien. ¿Qué dicen? Está bien. Normal. Si yo evalúo los reflejos y la propiocepción de los miembros torácicos, ¿cómo van a estar? Va a estar bien. Van a estar bien. El daño es acá. Pero si yo evalúo la propiocepción y los reflejos del miembro pélvico, Baila. ¿que van a estar normales o van a estar afectados? Afectado. Van a estar afectados. Ahora el mismo trauma, pero fue a nivel cervical. No tan cefálico como para producirle problemas a nivel, digamos, ya cardíacos y respiratorios, pero sí, por ejemplo, acá. ¿Cómo va a estar la conciencia? Bien. Bien. ¿Cómo van a estar los reflejos del miembro torácico y la evaluación del miembro torácico? Afectada. ¿Y la del miembro pélvico? También está afectada. Ahora el trauma fue en la cabeza, aquí en el cerebro. ¿Cómo puede estar la conciencia? Afectada, y ahí vaya todo afectado. Entonces entienden cómo el mismo problema, de acuerdo a donde se vaya localizando a nivel del sistema nervioso central, va a generar signos distintos. Entonces, conciencias afectadas, lateralizaciones, anisocorias, es una pupila dilatada y otra pequeña, pueden ser muy dicientes de problemas centrales. Aumentos de presiones intracraneanas que pueden ser dadas por accidentes cerebrovasculares, por traumas o neoplasias, ¿listo? O parásitos, ¿listo? Y ya dependiendo del signo clínico, que son muchos y la neurología es muy extensa, pues ya se puede neurolocalizar el daño. Estos son trabajos a nivel de caracterizaciones anatómicas para, por ejemplo, trabajar en bloqueos de nervios periféricos, en donde se coge con un ecógrafo, se localizan y se hacen las inyecciones. ¿Por qué con ecógrafo? Para no irlo a inyectar en una arteria, para utilizar menos cantidad de anestésico, porque con el ecógrafo se pueden ver los nervios y se quedan ahí nomásito. Bien, por ejemplo, entonces aquí hay reportes de caso, ¿no? Este reporte en donde en un leopardo hacen unos bloqueos para el bloqueo del ciático y del safeno, aquí para bloquear el obturador y el femoral, aquí para bloquear las paredes del abdomen, ¿listo? Bueno, eso es un cerebro de un caballo. ¿Qué corte es ese? Ahí está. Corte sagittal, muy bien. Corte sagittal, ahí vamos, esto lo vamos a ver, pero pues por ejemplo creo que más adelante aquí está, estas son las divisiones propiamente que van a empezar a ver. Entonces vamos a tener el mielencéfalo, que el mielencéfalo está formado por la médula oblonga. Entonces aquí, voy a hablar un poquitico, acá tenemos el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Tallo cerebral, cerebelo, cerebro. Eso es lo que forma el encéfalo, ¿listo? Y aquí las divisiones, entonces tenemos mielencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo es la médula espinal, el metencéfalo es el cerebelo más el puente, el mesencéfalo que es el cerebro medio, y el diencéfalo es la parte del sistema límbico. La parte del sistema límbico. El sistema límbico es el sistema, entre otras, emocional, en donde están los núcleos basales, que son distintos en cada animal, distintos en cada persona, y hacen ser las personas como son, en conexiones con la corteza. ¿Listo? Y en conexiones principalmente con la zona prefrontal. Todo tiene que estar en conjunto. El prosencéfalo está formado por el diencéfalo y el telencéfalo. Y el rombencéfalo está formado por el diencéfalo y el metencéfalo. El metencéfalo es el cerebelo más el puente.
El puente son conexiones del cerebelo entre el lado izquierdo y el lado derecho. Eso lo vemos en la práctica, ¿listo? En la guía. Estas son muchas de las partes para que tengan en cuenta. ¿Listo? Yo les puedo mandar estas imágenes y les puedo mandar también un escaneado por ejemplo cuando estudio. Igual las imágenes las tengo ahí en el Instagram por si quieren verlas también. Entonces vean, aquí otras cosas que estamos viendo es el sistema ventricular, que es por donde va el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, eso es un ventrículo lateral. Acá sería el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico y el cuarto ventrículo, por ejemplo, ¿no? Creo que esto no está señalado el cuarto ventrículo. ¿Qué otra cosa se puede ver aquí? En el cerebelo se puede ver muy bien la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Miren que la blanca es más blanca. En este caso la blanca es más blanca. El bulbo olfatorio, bueno, que lo van a estudiar. Las diferencias en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, separados por la cisura longitudinal. Los hemisferios del cerebelo y el dermis del cerebelo. Y aquí parte de la médula. Las partes también, toda esta parte ventral, muchachos, se conoce como el paleocórtex. Esta partecita. Y por ejemplo, en el paleocórtex está esta parte que es el lobo piriforme, donde están las neuronas encargadas del olfato. El paleocórtex está también la parte encargada del hipotálamo, por ejemplo, entre otras, controla el ciclo estral. O sea, son partes como muy básicas de la función, digamos, del organismo. ¿Qué hay por acá? Los tractos ópticos, y aquí estaría el quiasma óptico. Estamos hablando entonces de qué zona del cráneo, qué parte del preesfenoides. No. Empieza por qué, de yuca. El yugo esfenoidal. El yugo esfenoidal. ¿Listo? Y esto está en la fosa piriforme de las alas del vacío esfenoides. Y los bulbos olfatorios están en la fosa etmoidal. ¿Listo? Entonces, para que vayan ahí cuadrando esto. Bien, esto es un corte de médula y se pueden ver los fascículos y las astas. Tenemos las astas dorsales, las astas ventrales, que son cuerpos neuronales, los cordones dorsales y los cordones ventrolaterales. Los cordones dorsales van mediados o limitados por el surco mediano y el asta dorsal y son exclusivamente sensitivos. Y se van a dividir en fascículo grácil y cuneiforme. El fascículo grácil lleva la sensibilidad de la región toracolumbar hacia craneal y el cuneiforme de la toracolumbar hacia caudal. O sea que por acá van las vías del miembro pélvico y por acá las vías del miembro torácico. ¿Listo? Ya estos fascículos son mixtos. Por acá son más mixtos, por acá son más motores. Y por aquí, por ejemplo, están las vías del dolor profundo. ¿Listo? Después les digo, si se pierde el dolor profundo, pues el daño general en la médula es muy grande y el pronóstico es malo. Ahí están, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, los tractos. Vean acá, esta vía retículo espinal, esta vía, es del dolor profundo. ¿Listo? Aquí la parte, vean, toracolumbar y eso. La médula y la relación con los discos intervertebrales. Esto es lo que pasa en una hernia discal. Bien, se daña el disco y el núcleo pulposo presiona la parte ventral. Entonces así fácilmente, en una hernia discal inicial leve, ¿listo? Sí, que estas vías rojas son vías motoras, por ejemplo. ¿Qué es lo primero que se va a afectar? ¿Listo? ¿Qué es lo primero que se va a afectar? ¿La parte motora o la parte sensitiva? La parte motora. La parte motora. Pero a medida que va avanzando ya se afecta la sensitiva. El problema de las hernias discales en perros y en gatos es que esa parte motora al principio es muy leve, a menos de que sea una destrucción muy aguda, pero es muy leve. Entonces esos signos el propietario, el tutor, como lo quieran llamar, no las nota. Los nota cuando ya el animal no para, cuando ya está muy avanzada la hernia. ¿Listo? Segundo, por acá viene la arteria espinal ventral. Entonces hay isquemia de la médula espinal, lo que hace el daño más prolongado. Bien, las hernias son complicadas. Miren ahí, por ejemplo, lo que puede pasar en una hernia. Tratamiento, cirugía, se quita la lámina. Se quita la lámina de la vértebra para que el disco al empujar no presione. Porque por lógica se imaginarán acá que aquí está presionando contra el techo y contra las paredes, ¿no? Si se quita, pues no hay contra qué presionar. En humanos se reemplaza el disco. Esto que están viendo acá es un corte, mírenlo nuevamente en sustancia blanca y la sustancia gris. Y esto, por ejemplo, es el hipocampo. Esto es de caballo.
Aquí se ha quitado el telencéfalo y aquí está la parte del tecto mesencefálico del techo. Y estos son los colículos. Estos son, por ejemplo, los núcleos visuales y estos los núcleos auditivos. Y estos son los brazos que los conectan. Eso lo vamos a ver en la práctica. ¿Listo? Los brazos no se notan tanto. Hay veces sí, hay veces no. Los brazos son actores. Entonces, acá están los núcleos encargados de la visión y del reflejo pupilar, y aquí los encargados de la audición. Ese es el hipocampo pues sería este. Y le dicen hipocampo porque parece un caballito de mar. El hipocampo se encarga de la consolidación de la memoria a largo plazo, y resulta que la memoria a largo plazo es emocional. Y me les voy a decir porque lo van a entender muy fácil. Imagínense que ustedes son, hace 180 millones de años, son dos primaticos que van por ahí y ven unos frutos rojos. Y se comen esos frutos rojos y les cae mal, y a su compañero se murió intoxicado. Ustedes quedaron vivos. Pasan 6 meses y siguen andando por ahí y ven otros frutos rojos y los cogen y les huelen y les van a saber a lo mismo de eso de la vez pasada. ¿Se los comen? No. Lo mismo ahora. Uno se come algo y le cae mal y después va y huele, siente el mismo sabor de eso y pues no lo come. No, se me cayó mal, eso me sabe a esto. O uno está en Transmilenio y huele el perfume y ay, el perfume de ella, ¿cierto? ¿Listo? El perfume de la ex o del ex. Y le raya a uno la cabeza. ¡O no! Memoria a largo plazo, y para que sea a largo plazo tiene que ser emocional, tiene que estar ligada a recuerdos y emociones generadas. ¿Bien? O entran en anatomía y huelen a fórmula de alcohol y puta, por tercera vez acá, no me joda. O pasaron y llegan y huelen lo mismo más adelante y se acuerdan y uy, les va a pasar. ¿Listo? Cerebro de un perro. ¿Sí? Para su desgracia, todos estos surcos tienen nombre. No. Pero afortunadamente yo no les hago aprender eso porque no lo aprendo. Que sepas que tienen nombre. Por ejemplo, este es el pseudosilviano, y este es el giro pseudosilviano, y este es el suprasilviano. El cerebro del perro tiene una característica, tiene además del surco longitudinal este que llama el cruciforme, o el surco cruzado. ¿Listo? Entonces eso es un perro. Eso es una resonancia magnética. Aquí al lado. La resonancia magnética es una técnica de imágenes de avanzada en donde es muy útil para tejidos blandos. La tomografía es muy útil para tejidos duros y que tengan contraste con el aire. Entonces una tomografía para ver huesos y para ver pulmones, por ejemplo. Una resonancia magnética para ver músculos, ligamentos y sistema nervioso central. Con tomografía se puede ver el sistema nervioso central, sí, claro, pero hay que meter ojalá medios de contraste. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si se rompen el ligamento cruzado anterior, les mandan a hacer un ligamento de la rodilla, les mandan a hacer una resonancia magnética. Pero si hay sospecha de un osteosarcoma en el fémur y la radiografía no es concluyente, les mandan a hacer una tomografía. ¿Listo? O si hay sospecha de una fractura a nivel de una vértebra y la radiografía no es concluyente, les mandan a hacer una tomografía. ¿Entendido? Si hay sospecha de algo, de un tumor en el pulmón, la tomografía valdría, aunque la resonancia magnética también. ¿Listo? La resonancia magnética, hay una técnica que se llama resonancia magnética funcional. Entonces resulta que cuando se activan zonas del cerebro, como cuando se activa la sinapsis, se está consumiendo glucosa y oxígeno, pues allá llega sangre. ¿Qué lleva la sangre? Glóbulos rojos. ¿Y qué llevan los glóbulos rojos? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y ligado a qué elemento? A la hemoglobina. ¿Y la hemoglobina qué tiene? Hierro. Tiene hierro. Es una proteína que tiene hierro. ¿Y cómo se llama la técnica? Resonancia magnética. Y el hierro es magnético. Entonces en las zonas que están siendo más irrigadas generan una imagen de colores. Entonces, por ejemplo, así se ha podido saber muchas zonas del cerebro cómo funcionan. Meten a personas a un resonador, les generan estímulos y miran qué zona del cerebro aplica. Pero es que a la persona tiene que estar despierta y se queda quieta. Y un perro, un gato, un animal es muy difícil que la quede quieto. Entonces las resonancias se hacen con los animales anestesiados. Entonces, por ejemplo, dan estas imágenes. Miren el surco cruzado, cerebro de un perro.
¿Esto qué es? Esta es una resonancia magnética funcional de perros, es el paradigma, en donde entrenan a perros a que se quedan quietos en un resonador. Es difícil, pero lo lograron. Entre más rojo estaría más activo, pero como no han generado estímulos porque esperaban que el animal se moviera y no saldría la imagen, entonces eso es el cerebro de un animal quieto. Donde hay algo de función, miren, bien negro es que no funciona, por acá. Moradito, eso está muy en reposo y ya aquí empieza a estar activo. Entonces miren cómo es el cerebro de un animal quieto en reposo, pero ¿qué siempre está haciendo el perro? Oliendo. Olfateando, entonces miren los bulbos olfatorios. Como no le pusieron ningún olor extra, pues no está rojo. Pero por ejemplo, si le hubiesen puesto un olor a comida, probablemente voltee la cabeza a mirar a otro lado y no se va a estar quieto. ¿Listo? Pero está permanentemente olfateando. La corteza temporal se asocia generalmente a la audición. Entonces está oyendo el resonador ahí dando vueltas. ¿Alguien le han hecho una resonancia? Sí. Es como un ataúd, usted entra y esa vaina da vueltas, y suena. Y son 10, 15, 20 minutos ahí usted, y la vaina esa suena, usted siente como da vueltas. ¿Listo? Y segundo, la corteza occipital también que está ligada, por ejemplo, a la visión, pues él está viendo, no está viendo movimiento, no está viendo una vaina inquieta, pero está viendo. Esas metáforas. Entonces, ese es más o menos el paradigma de la función. Realmente no encontraron nada extraño, pero pues lo lograron hacer, y ya es mucho. Esta es una tinción que se llama tinción de Mulligan, basada en unas sales de plata, que hace que se tiña así, que la materia gris o la materia blanca. Gris. Materia gris. Y esta es más bonita y siempre se me olvida el nombre. Hace que se tiña de manera rosadita la materia gris o la materia blanca. Esta me gusta más porque es más, ¿cómo le digo? Natural. Es más natural. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá se puede ver el hipocampo, por ejemplo. ¿Listo? Acá, por ejemplo, miren el tálamo. Mentiras, el tálamo acá y este es el hipotálamo. Bien, acá los tálamos. Miren por aquí la amígdala. El cuerpo de la amígdala. Relacionado con la integración social, entre otras las jerarquías. ¿Bien? Dicen que muchos problemas en la amígdala pueden generar socio o psicopatías. Bien. Bueno, se acabó. ¿Preguntas? En el orden de ideas.